El dolor que hoy te atraviesa no es tu destino final. Está programado para terminar en el tiempo perfecto de Dios, y ese tiempo podría estar más cerca de lo que imaginas. Y si te dijera que en este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, el Espíritu Santo ha preparado una revelación específica para ti, una verdad que pocos conocen, pero que puede transformar completamente tu sufrimiento en victoria. No es casualidad que estés aquí ahora. Existe un poder restaurador oculto en las Escrituras que la mayoría de creyentes nunca llega a descubrir. Un poder que no solo mitiga el dolor, sino que lo convierte en el catalizador de tu mayor testimonio. La mayoría de las personas atraviesan sus pruebas sin acceder a este poder transformador, pero tú hoy tendrás acceso a este secreto divino. El dolor que sientes, esa carga que te ha acompañado día tras día, puede ser el precursor de tu mayor bendición. La historia bíblica está repleta de ejemplos donde el sufrimiento precedió a la gloria, donde la noche oscura del alma se convirtió en el amanecer más brillante. ¿Qué pasaría si tu dolor actual fuera simplemente el capítulo penúltimo de tu historia? En los próximos minutos te revelaré 7 principios bíblicos que han permanecido incomprendidos por generaciones. Principios que tienen el poder de liberar tu espíritu de las cadenas del sufrimiento. No son teorías ni especulaciones, sino verdades eternas que han transformado la vida de miles de creyentes que aplicaron estas enseñanzas. Mientras avanzamos en este estudio, descubrirás cómo Job encontró restauración después de perderlo todo, cómo David convirtió su dolor en alabanza y cómo puedes activar las promesas de sanidad que ya te pertenecen por derecho divino. Te invito a quedarte hasta el final, porque la penúltima enseñanza contiene la clave para desbloquear una bendición especial que Dios ha estado reservando para este momento de tu vida. Esta podría ser la palabra profética que has estado esperando. Antes de comenzar, te pido que comentes la frase «Mi dolor se transformará en victoria» como un acto de fe y declaración profética sobre tu vida. Al hacer esto, no solo estás afirmando tu fe, sino comprometiéndote con este proceso de sanidad que Dios iniciará hoy. También te animo a que des me gusta a este video. No es vanidad, es ministerio. Cuando das me gusta, obligas a YouTube a mostrar este mensaje a otras personas que están sufriendo y necesitan escuchar estas palabras de esperanza. Así, te conviertes en un instrumento para difundir la palabra sanadora de Dios. Felicidades por dar este paso de fe. Muchos usan este contenido como su apoyo espiritual diario, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cerca. Por eso te animo a comentar «Paz en Cristo» antes de comenzar nuestro estudio. Recuerda, la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición especial en tu vida. Prepárate, porque tu tiempo de dolor está por acabar y ahora comenzamos este viaje de restauración. El salmista David, un hombre conforme al corazón de Dios, conoció el dolor en su forma más cruda. En el Salmo 23:4 declaró: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento». Este pasaje revela una verdad fundamental sobre tu dolor. No es un lugar de residencia permanente, sino un valle que estás atravesando. Fíjate en las palabras de David, «aunque ande», implican movimiento, tránsito, no estancamiento. Tu dolor actual es un valle, no tu destino final. Cuando David escribió este salmo, había experimentado persecución, traición, pérdida y el peso de sus propios errores. Conocía el sabor amargo de las lágrimas nocturnas. Sin embargo, descubrió algo transformador.
La presencia de Dios nunca lo abandonó en ese valle oscuro. ¿Te has sentido solo en tu sufrimiento? David también. Pero en medio de esa soledad aparente, reconoció una verdad que hoy necesitas abrazar. Tú estarás conmigo. El Dios que acompañó a David en su valle de sombra está contigo ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. La vara y el cayado mencionados por David representan la protección y la guía divina. En los tiempos bíblicos, los pastores usaban la vara para defenderse de los depredadores y el cayado para rescatar ovejas atrapadas. De igual manera, Dios está usando tu dolor actual para protegerte de peligros que ni siquiera puedes ver y para rescatarte de situaciones que podrían ser mucho peores. Estudios recientes en neurociencia han demostrado que el cerebro humano desarrolla mayor resistencia y fortaleza después de atravesar periodos de dificultad. Este descubrimiento científico confirma lo que la Biblia ha enseñado por milenios. El sufrimiento, cuando es procesado correctamente bajo la guía de Dios, produce carácter y esperanza. David no negó su valle de sombra. No pretendió que el dolor no existía, pero tampoco permitió que ese valle definiera su destino final. Atravesó el valle con la certeza de que Dios estaba con él, y esa misma certeza debe acompañarte hoy. ¿Qué pasaría si comenzaras a ver tu dolor actual no como una sentencia de vida, sino como un valle que estás atravesando hacia verdes pastos? ¿Qué cambiaría en tu perspectiva si, como David, pudieras decir, no temeré mal alguno, aun cuando las sombras te rodean? Tu dolor está por acabar porque los valles, por definición, tienen un final. Ningún valle en la geografía terrestre es infinito, y tampoco lo es tu sufrimiento. Has estado caminando, quizás por mucho tiempo, pero cada paso te acerca más a la salida de este valle. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Has estado tan enfocado en el dolor del valle que has olvidado buscar la presencia del pastor que camina contigo? David encontró consuelo no en la ausencia de dificultades, sino en la presencia constante de su Dios. El libro de Job nos presenta quizás el testimonio más profundo sobre el dolor humano y la fidelidad divina. Job lo perdió todo. Sus propiedades, sus hijos, su salud, incluso el apoyo de su esposa, y quedó sentado en cenizas, rascando sus llagas con un tiesto, un cuadro desolador del sufrimiento humano llevado al extremo. Mi piel se ha ennegrecido sobre mí, y mis huesos se han quemado del calor, lamentaba Job en el capítulo 30:30. Su dolor era físico, emocional y espiritual. Sin embargo, lo que hace extraordinaria su historia no es simplemente el nivel de sufrimiento que experimentó, sino el final de su travesía. Job 42:10 registra un giro dramático. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Esto no fue coincidencia ni suerte. Fue el cumplimiento de un principio espiritual que hoy quiero grabar en tu corazón. Tu dolor tiene fecha de vencimiento, y Dios ha prometido restauración. La palabra hebrea para quitó en este pasaje es shub, que literalmente significa devolver o restaurar. Dios no simplemente eliminó el dolor de Job, devolvió lo que el enemigo había robado, y lo hizo con creces. Esta es la promesa que hoy se activa sobre tu vida mientras escuchas. Tu dolor está por acabar y viene una restauración. Algo profundamente significativo ocurrió antes de esta restauración. Job oró por sus amigos, los mismos que lo habían juzgado injustamente en su dolor. Cuando Job cambió su enfoque del propio sufrimiento hacia la intercesión por otros, se desató el poder de la restauración divina. La ciencia moderna ha confirmado lo que las Escrituras enseñaron hace milenios. El acto de perdonar y de orar por otros
libera endorfinas y reduce los niveles de cortisol en el cuerpo, facilitando la recuperación física y emocional. Tu sanación podría estar conectada con tu disposición a perdonar y bendecir a quienes te han herido. ¿Qué te ha robado el sufrimiento? ¿Tu paz? ¿Tu alegría? ¿Tu salud? ¿Tus relaciones? Job perdió todo eso y más, pero la historia no. Terminó allí. El último capítulo de su vida eclipsó los capítulos de dolor. La restauración doble que recibió Job no es solo un relato histórico, es una promesa profética para ti. Joel 2:25 declara: «Y os restituiré los años que comió la langosta». Dios no solo promete terminar con tu dolor, sino compensar el tiempo perdido, las oportunidades perdidas, los sueños postergados. Tu dolor, como el de Job, está sirviendo un propósito mayor del que puedes ver ahora. Es un crisol donde se está forjando un testimonio que impactará generaciones. Job nunca supo las millones de vidas que serían transformadas por su historia de restauración. Y tú tampoco puedes imaginar cómo Dios usará tu testimonio para bendecir a otros. Job declaró, en medio de su dolor: «Yo sé que mi Redentor vive». Job 19:25. Esta certeza inquebrantable, esta convicción profunda de que Dios estaba vivo y activo, incluso cuando las circunstancias gritaban lo contrario, fue el ancla que sostuvo su fe durante la tormenta. La vida de José nos revela otro poderoso principio sobre el propósito del dolor en el plan divino. Vendido por sus propios hermanos, falsamente acusado, injustamente encarcelado, José experimentó traición, soledad y abandono. Sin embargo, su historia culmina con estas palabras transformadoras: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Este principio es revolucionario. El dolor que estás experimentando ahora mismo, ese sufrimiento que parece tan sin sentido, está siendo reorientado por Dios hacia un propósito mayor. Tu dolor no tiene la última palabra, Dios la tiene. Observa el proceso de José, desde la cisterna donde fue arrojado por los suyos, hasta la cárcel egipcia donde fue olvidado. Cada etapa de sufrimiento lo preparaba para un propósito superior. Lo que parecía desvío era en realidad el camino directo hacia su destino. El texto hebreo que describe cómo Dios lo encaminó a bien utiliza la palabra hashab, que significa literalmente tejer o entretejer. Como un maestro tejedor que incorpora hilos oscuros para resaltar la belleza del diseño final, Dios está entretejiendo tus momentos de dolor en un tapiz de gloria que aún no puedes visualizar completamente. ¿Has notado que José nunca perdió su identidad durante sus pruebas? En la casa de Potifar, en la prisión y finalmente en el palacio, mantuvo su integridad y su conexión con Dios. Su dolor no lo definió. Su respuesta al dolor sí. La resiliencia de José tiene base científica. Investigaciones en psicología positiva demuestran que las personas que mantienen un sentido de propósito durante las adversidades desarrollan mayor resistencia emocional y experimentan recuperación más rápida. Tu identidad en Cristo es más fuerte que cualquier dolor que estés atravesando. Considera esto: mientras José sufría en la prisión, completamente ignorante de lo que vendría, Dios ya estaba orquestando su liberación y exaltación. De igual manera, mientras tú enfrentas tu dolor actual, Dios ya está trabajando en tu liberación. Los planes de restauración ya están en marcha. José esperó 13 años desde la cisterna hasta el palacio. 13 años de pruebas, aprendizaje y refinamiento, pero cuando llegó su momento, la transición fue instantánea.
En un solo día pasó de prisionero a primer ministro. Tu cambio, como el de José, puede llegar repentinamente. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Génesis 41:14. La palabra apresuradamente en hebreo es mahar, que implica urgencia y rapidez. Así opera Dios. Después de prepararte en el horno de la aflicción, actúa con premura para establecerte en tu propósito. Tu dolor actual no es el fin de tu historia, es apenas el preludio de tu testimonio. Como José, podrás mirar atrás un día y reconocer que lo que parecía destrucción era en realidad preparación. Tu destino, como el de José, es mucho mayor que tu dolor presente. En el primer libro de Samuel encontramos la conmovedora historia de Ana, una mujer que conoció el dolor profundo de la esterilidad en una cultura donde la maternidad definía el valor de una mujer. En 1 Samuel 1:10 nos dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Este pasaje nos revela algo poderoso sobre el dolor. Dios no ignora tus lágrimas. Cada una de ellas es preciosa para Él. El Salmo 56:8 declara que Dios guarda nuestras lágrimas en su redoma y las registra en su libro. Tus momentos de llanto no son desperdiciados, son semillas de milagros futuros. Ana experimentó no solo el dolor de la esterilidad, sino también la burla y provocación constante de Penina, la otra esposa de su marido. El versículo 6 describe cómo Penina la irritaba, enojándola y entristeciéndola. El dolor de Ana era amplificado por la comparación constante y el desprecio de otros. ¿Te has sentido así? ¿Comparado, juzgado, incomprendido en tu dolor? Ana nos enseña qué hacer con ese sufrimiento, convertirlo en oración. No permitió que el dolor la alejara de Dios. Por el contrario, la empujó hacia una intimidad más profunda con Él. Lo extraordinario de la historia de Ana es que su dolor se convirtió en el catalizador de su milagro. Si ella no hubiera experimentado la angustia de la esterilidad, nunca habría hecho el voto de consagrar a su hijo al servicio de Dios. Y sin ese voto, Samuel, uno de los profetas más influyentes de Israel, nunca habría servido en el templo desde su juventud. Tu dolor actual podría ser el preludio necesario para un propósito divino que impactará generaciones. Como Ana, estás a una oración de distancia de ver tu situación transformada completamente. Investigaciones recientes en psiconeuroinmunología han demostrado que el acto de la oración sincera activa regiones cerebrales asociadas con la resiliencia y la recuperación, liberando neurotransmisores que promueven la sanación. La ciencia confirma lo que la Biblia ha enseñado siempre. La oración verdadera tiene efectos tangibles en nuestro cuerpo y mente. Observa el versículo 18. Y ella dijo, «Jale tu sierva gracia delante de tus ojos». Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste su rostro. Antes de que su oración fuera contestada, antes de que Samuel fuera concebido, Ana experimentó paz. Su rostro cambió, porque su corazón había depositado su carga en Dios. Este es el secreto que quiero revelarte hoy. La paz no viene cuando tu problema desaparece. Viene cuando entregas tu problema completamente a Dios. Tu dolor está por acabar, no solo porque Dios cambiará tus circunstancias, sino porque Él ya está cambiando tu corazón. El nombre Samuel significa Dios ha escuchado. Cada vez que Ana miraba a su hijo, recordaba que Dios había atendido su clamor. De igual manera, tu testimonio de liberación llevará inscrito el mensaje: Dios escuchó mi llanto y transformó mi dolor en propósito. Sadrac, Mesac y Abed-nego enfrentaron una de las pruebas más intensas registradas en las Escrituras. Un horno de fuego ardiente calentado 7 veces más de lo normal. Su crimen:
negarse a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor, su dolor inminente, una muerte terrible por fuego. Daniel 3, 17, 18 registra su respuesta inquebrantable. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta declaración contiene una verdad revolucionaria para tu momento actual. La fe verdadera no depende de la ausencia de dolor, sino de la presencia de Dios en medio del dolor. Estos jóvenes no dijeron, creemos que Dios nos librará del horno. Dijeron, aun si no nos libra, seguiremos fieles. La verdadera victoria sobre el dolor no está en evitarlo, sino en descubrir que Dios está contigo en medio de él. El rey vio atónito 4 figuras caminando en el fuego, los 3 jóvenes y uno semejante a hijo de los dioses. Versículo 25. El fuego no desapareció, pero tampoco estaban solos en él. Cuando fueron sacados del horno, el versículo 27 registra algo asombroso. Ni siquiera olor de fuego tenían. Este detalle, aparentemente pequeño, revela una promesa poderosa para ti. Tu dolor actual no dejará residuos permanentes en tu vida. Dios promete una restauración tan completa que ni siquiera quedará el olor de lo que has atravesado. Estudios sobre trauma y recuperación han demostrado que las personas con fe resiliente no solo sobreviven a experiencias traumáticas, sino que experimentan lo que los psicólogos llaman crecimiento postraumático, una transformación positiva como resultado directo del proceso de lucha con la adversidad. Tu dolor está creando en ti una fortaleza que no podrías haber desarrollado de otra manera. El resultado de esta prueba de fuego fue extraordinario. El mismo rey que había ordenado su ejecución terminó promoviendo a estos jóvenes y declarando la grandeza de su Dios. Tu testimonio de fidelidad en medio del dolor será un poderoso instrumento para que otros reconozcan la realidad de Dios en tu vida. Piensa en esto. El fuego destinado a destruirlos solo logró quemar las cuerdas que los ataban. De igual manera, el dolor que estás experimentando ahora está quemando limitaciones, ataduras y barreras que te han impedido caminar en plenitud. Lo que el enemigo diseñó para destruirte, Dios lo está usando para liberarte. Tu dolor actual, como el horno de fuego, ha sido calentado 7 veces más. Parece excesivo, injusto, desproporcionado. Pero es precisamente en ese fuego intensificado donde la presencia de Cristo se manifiesta más poderosamente. No estás solo en tu horno de prueba. Así como estos jóvenes salieron del horno para ser promovidos en el reino, tu dolor está por acabar. Y viene una promoción espiritual que impactará todos los aspectos de tu vida. El fuego de tu prueba está purificando tu fe, preparándote para un nivel de influencia y testimonio que nunca antes habías experimentado. Pedro, el discípulo impulsivo que prometió lealtad inquebrantable, experimentó uno de los dolores más profundos que un seguidor de Cristo puede sentir: la vergüenza de la negación. 3 veces negó conocer a Jesús, justo cuando su maestro enfrentaba el juicio más injusto de la historia. Lucas 22, 61, 62. Captura este momento desgarrador. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ese llanto amargo de Pedro revela el dolor del fracaso espiritual, la decepción personal y la traición a sus propios ideales. Quizás tú también llevas el peso del remordimiento, de promesas incumplidas, de momentos en que tu fe flaqueó cuando más necesitabas ser fuerte.
Lo extraordinario de esta historia no es la caída de Pedro, sino lo que sucedió después. En Juan 21 encontramos a un Jesús resucitado preparando desayuno a la orilla del lago, llamando específicamente a Pedro para un encuentro de restauración. 3 veces Jesús le preguntó, ¿me amas?, dándole la oportunidad de reafirmar su amor por cada negación anterior. Este patrón divino se mantiene hasta hoy. Por cada fracaso en tu vida, Dios tiene preparado un momento de restauración. Por cada negación, una nueva afirmación. Por cada caída, un nuevo comienzo. Tu dolor está por acabar, porque el mismo Cristo que restauró a Pedro está extendiendo su mano hacia ti hoy. Lo más impactante es que después de esta restauración, Pedro, el discípulo quebrantado por el fracaso, se convirtió en la piedra sobre la que Cristo edificó su iglesia. El mismo que había negado a Jesús, predicó el primer sermón en Pentecostés, donde 3,000 personas se convirtieron. Tu mayor debilidad, una vez rendida a Cristo, puede convertirse en tu mayor plataforma de ministerio. Investigaciones en psicología han demostrado que las personas que han experimentado y superado fracasos significativos desarrollan mayor empatía y capacidad para conectar con el dolor ajeno. Tu quebrantamiento actual está cultivando en ti una sensibilidad pastoral que no podrías desarrollar de otra manera. Pedro escribió más tarde, «El Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». 1 Pedro 5:10. Estas palabras nacieron de su experiencia personal. Él entendió que el sufrimiento era temporal, un poco de tiempo, pero la restauración divina era completa y permanente. Observa el proceso. Primero el padecimiento, luego el perfeccionamiento. Primero la prueba, luego el establecimiento. Tu dolor actual no es el final. Es el preludio necesario para una restauración más profunda de lo que jamás has experimentado. Quizás, como Pedro, has llorado amargamente por tus fracasos, pero tu llanto está por acabar, porque viene un encuentro con el Cristo resucitado que transformará tus lágrimas en testimonio y tu debilidad en fortaleza para otros. Pablo, el gran apóstol que escribió gran parte del Nuevo Testamento, no fue eximido del dolor. En 2 Corintios 12:7-9 nos revela, «Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este pasaje desmantela uno de los mayores mitos sobre el dolor, que los creyentes maduros están exentos del sufrimiento. Pablo, con toda su dedicación y conocimiento espiritual, vivió con un aguijón en la carne persistente. El texto no especifica la naturaleza exacta de este aguijón. Podría haber sido una enfermedad física, una tentación recurrente o persecución, pero sabemos que era doloroso y limitante. Lo revolucionario de este relato es que Pablo oró 3 veces por liberación, y la respuesta de Dios no fue eliminar el dolor, sino revelarse a través de él. Bástate mi gracia no es una evasiva divina, es una promesa de provisión sobrenatural en medio del dolor. La palabra griega para se perfecciona es teleioutai, que significa llegar a la plenitud o completarse. Esto sugiere que el poder de Dios no simplemente coexiste con nuestra debilidad, alcanza su máxima expresión precisamente a través de ella. Tu dolor actual está creando el escenario perfecto para una manifestación extraordinaria del poder divino. Investigaciones en neuroplasticidad cerebral han demostrado que los periodos de dificultad fuerzan al cerebro a crear nuevas conexiones neuronales, aumentando nuestra capacidad de adaptación y resiliencia.
Lo que la ciencia está descubriendo, Pablo lo entendió por revelación. Nuestras limitaciones pueden convertirse en catalizadores de crecimiento sobrenatural. La respuesta final de Pablo ante este dolor persistente fue asombrosa. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Encontró un propósito tan significativo en su dolor que pudo glorificarse en él, no a pesar de él. Tu dolor está por acabar, no necesariamente porque desaparecerá, sino porque encontrarás en él un propósito tan profundo que transformará tu perspectiva completamente. Como Pablo, descubrirás que la gracia de Dios es suficiente, no apenas para sobrevivir, sino para prosperar espiritualmente en medio de tus circunstancias más desafiantes. El pueblo de Israel experimentó uno de los dolores más profundos de su historia nacional, el exilio en Babilonia. Perdieron su templo, su tierra prometida, su independencia y su identidad cultural. Muchos cuestionaron si Dios los había abandonado definitivamente. En medio de este panorama desolador, Dios habló a través del profeta Jeremías con estas palabras: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Jeremías 29:11. Lo fascinante es que esta promesa tan citada fue dada específicamente a un pueblo en el exilio, no a personas disfrutando de prosperidad. Dios les aseguró que su situación actual, por dolorosa que fuera, no reflejaba sus planes últimos para ellos. De igual manera, tu dolor actual no define tu destino final. El exilio tenía un tiempo establecido, 70 años. No era indefinido, aunque para quienes lo experimentaban podía parecer interminable. De la misma forma, tu dolor tiene un límite temporal establecido por Dios. Tiene fecha de caducidad, aunque ahora mismo no puedas verla. En Ezequiel 36:26, Dios prometió al pueblo exiliado: «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Esta promesa revela que Dios usa periodos de dolor para realizar transformaciones internas que serían imposibles en tiempos de comodidad. Estudios en psicología del trauma han identificado el fenómeno de crecimiento postraumático, donde individuos que procesan sanamente sus experiencias dolorosas reportan mayor apreciación por la vida, relaciones más profundas y valores espirituales más auténticos. Tu exilio actual está cultivando en ti una profundidad espiritual que no podrías desarrollar de otra manera. Cuando el tiempo del exilio terminó, Israel regresó no solo a reconstruir estructuras físicas, sino con una identidad espiritual renovada y purificada. Nunca más cayeron en la idolatría que había provocado su castigo. Tu dolor está forjando en ti una fidelidad que permanecerá cuando las pruebas hayan pasado. Porque momentánea y leve es nuestra tribulación, pero produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Este principio se cumplió para Israel y se está cumpliendo ahora en tu vida. Lo momentáneo de tu dolor está produciendo algo eterno en tu espíritu. Felicidades. Has llegado al final de este viaje profundo por las verdades bíblicas sobre el dolor y la restauración. Esto demuestra tu hambre espiritual y tu compromiso genuino con tu crecimiento en Cristo. Son muy pocos los que perseveran hasta el final. De un mensaje como este, tú eres parte de ese remanente fiel que Dios está levantando en estos tiempos. Los que perseveran hasta el final son los que realmente valoran su transformación por encima de su entretenimiento. Si esta frase resonó en tu corazón, compártela en los comentarios para que sepa quiénes son
los elegidos que están absorbiendo completamente este mensaje de esperanza. Recapitulemos brevemente. Has descubierto el secreto del Valle de David, donde la presencia de Dios transforma el camino oscuro, la restauración doble de Job después de su fidelidad, el propósito redentor en el sufrimiento de José, el poder de las lágrimas de Ana convertidas en milagro, la presencia de Dios con los 3 hebreos en el horno de fuego, la restauración completa de Pedro después de su fracaso, la gracia suficiente de Pablo en su debilidad y la promesa de Dios para Israel en el exilio. Cada una de estas historias bíblicas tiene un denominador común. El dolor tenía un propósito y un límite, y así es con tu sufrimiento actual. Tiene un propósito divino y definitivamente tiene un límite. Te invito a que compartas este mensaje con alguien que esté pasando por un momento de dolor intenso. Al hacerlo, te conviertes en un canal de esperanza, en un mensajero divino para alguien que quizás esté al borde de rendirse. ¿Te imaginas el impacto que tendrías si este mensaje llega a alguien justo cuando está considerando que su dolor es demasiado para soportar? Compartir este contenido es como extender la mano a alguien que se está ahogando. No es solo un video más, es un salvavidas espiritual para muchos. Así como los israelitas levantaban memoriales para que las generaciones futuras recordaran las obras de Dios, tu acto de compartir este mensaje se convierte en un memorial que testifica: este dolor también pasará. Si aún no te has suscrito a este canal, te pregunto, ¿qué estás esperando? En un mundo lleno de voces que promueven desesperanza y conformismo, ¿no merece tu apoyo un ministerio que proclama verdad y esperanza? Cada suscripción no es solo un número, es una declaración de que valoras la palabra de Dios explicada, con profundidad y aplicada a tu vida cotidiana. Sigue viendo los videos de este canal para mantener encendida la llama de tu fe. La palabra de Dios es como el maná, necesitamos recogerla fresca cada día. Tu dolor está por acabar, pero tu crecimiento espiritual debe continuar constante. Recuerda, las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad, y su fidelidad no conoce límites. Tu historia de dolor se está transformando en un poderoso testimonio que impactará a muchos. Mantén firme tu fe, la restauración ya está en camino.